decíamos, Pablo nos ha degustado la pretensión de ese Jesús. Ese Jesús muere como todo hijo de vecino, por lo tanto la pretensión se puede quedar ahí. Pero hay un acontecimiento que es el que hace que sigamos hablando del cristianismo 2000 años después, que es que muere con una muerte cruenta como muchísimos seres humanos. Le entierran, pero dicen que no está el cadáver y nadie parece ser que lo ha robado, sino que ha resucitado. Y de este hecho, que es el que luego construye todo lo demás, de ahí vienen las catedrales góticas barrocas y nosotros, nos va a hablar Javier para seguir poniéndolo, ¿no? Con la razón ahí delante. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Gracias al Instituto Newman por darme la oportunidad de volver a hablar de lo que yo creo que es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Para quien lo comprende un poquito, yo creo que podría también decir que es el acontecimiento más importante de su humanidad. Y hombre, venir a hablar de esto, no sé, o sea, vi que alguien me llame a mí para hablar de esto. Creo que voy a hablar de esto, pero no sé, no estoy del todo seguro de lo que voy a hablar, porque aquí pueden surgir muchas cosas. En todo caso, sí voy a plantearos el objetivo de esta ponencia. Yo muchas veces me lo pregunto, he dicho, voy a ser claro, o sea, ¿cuál es tu pretensión, Javier, aquí? ¿O cuál es la pretensión del instituto? ¿O realmente cuál es la verdadera pretensión que puede conseguir esto que voy a contar a continuación? Y la realidad desde el punto de vista universitario, desde un punto de vista científico, la universidad es un espacio para la reflexión, para la búsqueda de la verdad, para encontrar razones y argumentos lógicos. Y la verdad que yo creo que el objetivo propio de la universidad con esta conferencia es trasladaros, mostraros que es razonable creer que Cristo ha resucitado. No sé si esto será suficiente para nuestras vidas. Yo creo que no. Con lo cual asumo que esta conferencia podría llegar muy lejos para algunos porque necesitan que alguien les muestre que es razonable creer que Cristo ha resucitado, pero ya os digo yo que para mí no es suficiente. Entonces, si surge algún otro objetivo, si hay algún otro resultado, pues estaré contento. Pero mi pretensión, no la de Cristo, que es mucho más grande, es tratar de trasladaros que es razonable creer que Cristo ha resucitado. Y estamos hablando de cuestiones de fe y yo os estoy hablando de cuestiones razonables. De hecho, este seminario pues trata de hablar de lo razonable que es el cristianismo. Bueno, pues dentro de lo razonable que es el cristianismo es razonable creer que Cristo ha resucitado. Y lo que tenemos para ello es un sepulcro vacío. No se puede, por tanto, demostrar que Cristo ha resucitado desde el punto de vista empírico. Y aunque los signos y la verificación de lo que ha ocurrido es necesaria para el ser humano y para la ciencia, quiero reflexionar luego con vosotros sobre que no es suficiente verificar nuestros signos. Y quizá por ahí hay alguna clave por la cual Dios nos ha dejado como prueba de lo que yo considero es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad y de mi vida, la no prueba empírica. La prueba de que Cristo ha resucitado es que no hay prueba empírica. Entonces vamos a ver cómo salimos de este asunto. Bueno, la cuestión, veremos luego el sepulcro vacío, pero la pregunta es, ¿Cristo ha resucitado o no ha resucitado? La credibilidad del propio Cristo y de la resurrección depende de este hecho. Todo lo que se ha contado los anteriores ponentes y Pablo sobre las pretensiones de Cristo se juegan aquí. Es más, este señor ha dicho que es la verdad. Si no ha resucitado, es la mentira. Y no una mentira cualquiera. Por lo tanto, la credibilidad de Cristo depende de este hecho y, si aquí estáis cristianos, la fe de los cristianos.
la fe de los cristianos depende de este hecho. Porque si Cristo no ha resucitado, como decía San Pablo, vana es nuestra fe. Y nosotros, los más desgraciados del mundo. Los cristianos, unos tontos, unos desgraciados, unos ilusos. Vana es nuestra fe. Por lo tanto, cuando digo que este es el acontecimiento más importante de la humanidad, para quien lo quiera conocer y comprender, de nuestra vida y dentro de los cristianos, de nuestra fe, en el pilar en el que se basa la verdad de nuestra fe, pues queda absolutamente desvanecido si esto realmente no ha ocurrido. Por lo tanto, la pregunta sobre Cristo, sobre si Cristo ha resucitado o no, y la búsqueda de la verdad sobre si Cristo ha resucitado o no es crucial, esencial para sustentar nuestra fe. Si fuera mentira, sería la mentira más grande jamás contada. Sería diabólica, porque juega con los sentimientos de la gente, con sus anhelos más profundos, con los deseos de eternidad, de plenitud, de continuidad del amor, de la eternidad de nuestro amor, de que toda nuestra vida tenga sentido, todo lo que esperamos de la vida no sea un absurdo. Sería una mentira que ha llevado a millones de personas durante más de 2000 años a dar testimonio, pero no un testimonio cualquiera, al de entregar su vida, incluso hasta el martirio, por seguirlo. Martirios hay de diferentes tipos, pero, por ejemplo, la entrega diaria a tus hijos, ¿no? Es una entrega generosa por algo, ¿no? Pero desde eso hasta un martirio moral en una sociedad que considera que un cristiano es un iluso, es un tonto, sigue y hace cosas, sigue a alguien y hace cosas que no tienen para ellos mucho sentido y que les parecen absurdas. Por lo tanto, desde lo más pequeño hasta lo más grande dejaría de tener sentido, sería absurdo. Los cristianos seríamos unos engañados. Unos engañados. Si fuera mentira, pues gente como la Madre Teresa de Calcuta, pues que lo dejaron todo por él, estarían en el error y en la más absoluta de las confusiones vitales. Se han ido a vivir con los más pobres de la India, los pobres de los pobres, ¿no? De la Madre Teresa de Calcuta. Unos pobres ilusos, engañados e ilusos que han decidido vivir sin pareja o encerrarse de por vida en un convento. Y si Cristo no hubiera resucitado, hemos visto que ha dicho cosas muy bonitas, que tiene un mensaje muy profundo, que es un gran líder espiritual para muchos, creyentes y no creyentes, pero no sería más que un mortal, otro mortal más entre todos los hombres. Otro líder religioso, alguien como el Dalai Lama. Algunos lo han considerado un líder político, revolucionario. Un gurú, tal vez. Un visionario. Un buen hombre, que decía palabras muy, muy bonitas, un mensaje muy profundo, que curaba incluso a la gente, tenía poderes curativos. Un gran mentiroso. Seamos realistas, y yo creo que el cristianismo es una... No me gusta llamarle religión, pero creo que el cristianismo es una cosmovisión, es algo muy realista. Y si esto fuera así, pues Cristo es un gran mentiroso. Para mí el mentiroso más grande de la historia. Un mentiroso que les prometió a sus mejores amigos que resucitaría. Que murieron por seguirle, por predicar su mensaje y por asegurar que está vivo. Vamos a hacernos algunas preguntas, muy universitarias también, sobre los apóstoles. ¿Los apóstoles eran seguidores de una mentira? ¿Sus discípulos se lo inventaron todo para conseguir algo? ¿Qué querían conseguir si se inventaron la resurrección? ¿Estaban tan locos como su maestro? ¿Locos? ¿Mentirosos? ¿Tuvieron alucinaciones colectivas? Son todas preguntas plausibles. Puede ser alguna de estas cosas. Universitariamente, desde el punto de vista de la reflexión, del razonamiento humano, son legítimas
y posibles o plausibles. Vamos a ver qué panorama se encuentran estos amigos, seguidores, discípulos, apóstoles de Cristo. Ahí los tenemos, siguiendo el Viernes Santo a su maestro, a su amigo. No sé si servirá mucho ponerse en su posición, por intentarlo, porque nunca podemos ponernos, sobre todo en estos grandes acontecimientos, en la posición de las personas, ¿no? Pero imaginaos, yo la escena esta de alguna de las películas sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los nazis, ¿no? Pues El pianista, La lista de Schindler, donde pues vemos cómo arbitrariamente se mata a la gente. Imaginaros que vosotros, pensad en las personas que más admiráis en este mundo. Amigos, maestros, madre, padre, gente que os ha querido bien, que os quiere bien, que lo da todo por vosotros, en los que confiáis ciegamente. Y de pronto llega la Gestapo, las SS y se lo llevan sin mediar palabra, lo juzgan y lo ejecutan. Vosotros sabéis, lo ejecutan antes, no sin antes pegarle, mostrarle ante el escarnio público, escupirle, decir de él todo tipo de mentiras, que es un mentiroso, que lo que dice es todo falso, que es corrupto, todo lo que imagináis, pensad, ¿no? Me acuerdo de esa imagen, de esa película donde entran en la casa de una familia unos soldados, cogen al abuelo que estaba presidiendo la mesa, abren la ventana del balcón, el abuelo está en silla de ruedas y lo lanzan impunemente por el balcón. Esta injusticia total, este sinsentido, ¿no? ¿Qué pensarían los apóstoles? ¿Cómo se sentirían en ese momento? Han seguido 3 años a su maestro, que les ha querido, que les ha dado un sentido a su vida, y ahí lo ven. El maestro, el amigo, humillado, flagelado, triturado, crucificado. El sábado, terror, tristeza, soledad, desesperanza, encerrados por miedo a los judíos, porque les pasara lo mismo que a su maestro. Dolor y sufrimiento espiritual, miedo físico. Ese es el sábado. La historia se ha acabado. Todo esto era, ¿qué era esto? Este era el liberador. Y de repente el domingo, alegría desbordada, todo temor desaparece y comienzan a predicar que Cristo ha resucitado. Unos días después ya empezarán públicamente a decirlo ante las autoridades en el templo, a hacer lo mismo que hacía su maestro, pero además diciendo que Cristo ha resucitado. Empiezan a predicar ante las autoridades que han condenado a su maestro. ¡Qué cambio tan extraño! De actitud, cabe preguntarse si se han vuelto locos. Aseguran que han visto a su maestro vivo y que han hablado y comido con él, que lo han tocado. ¿Qué les ha ocurrido? Para pasar de la desesperanza a la fe, de la confusión total a la certeza interior, para incluso jugarse el pellejo. Del miedo a morir como su maestro a tener una valentía tan grande como para dejarse matar por pregonar que Cristo ha resucitado. Y hacerlo a pesar de las advertencias de los jefes, los ancianos, del Sanedrín. Preguntémonos de nuevo, ¿Jesucristo ha resucitado ya en este punto? Y surgen varias preguntas posibles, que quizá abarcarían todas las preguntas posibles que nos podemos hacer. Si luego os surgiera alguna otra, pues planteádmela, por favor, porque sería otra vía de reflexión, ¿no? Para seguir buscando. 4 posibilidades os planteo yo. Es mentira. Los discípulos engañaron y se inventaron la resurrección. Segunda hipótesis que podemos plantearnos, se engañaron a sí mismos. Eran unos pobres alucinados. Tercera, todo esto es un mito inventado a posteriori por los cristianos a partir de un hecho histórico. Y cuarto, es verdad. Jesucristo ha resucitado. Y esos testimonios cuentan realmente lo que pasó. Bueno, la tercera hipótesis, mito o leyenda, habéis estado ya con Salvador, él os ha explicado la historicidad de los evangelios con mucho detalle, las pruebas científico-históricas
de los hechos históricos y de los propios evangelios, ¿no? La historicidad de los evangelios. Bueno, pues aquí no vamos a entrar vamos a descartar ya esta tercera hipótesis porque queda mostrada y demostrada en este caso científicamente sobre la veracidad de los evangelios. Hay referencias históricas no evangélicas como la de Flavio Josefo y otros más. Vamos a las otras hipótesis, a la primera, a la segunda y a la cuarta. La primera, los apóstoles mintieron. Una mentira, me pregunto, nos podemos preguntar, que ha superado los 2000 años de vigencia. Si fuera mentira, sería una mentira que ha tenido una vigencia como no ha tenido otra. Creída por la gente más sencilla, esas abuelitas que rezan el rosario todas las tardes y a las que no se le tiene teológicamente muy en cuenta, pero a las que decía San Juan Pablo II, ¿no? Hace falta hacer teología de rodillas y no tanta especulación teológica e intelectual. Bueno, pues desde las personas más sencillas que pueden creer y que pueden sustentar su fe, hasta personas como Benedicto XVI, como San Agustín, como Santo Tomás, consideradas las personas más inteligentes, ¿no? Y más cultas de la historia en su momento vital, hasta personas sencillas. Chesterton, por ejemplo, ¿no? Una persona que se convirtió, un intelectual de renombre. Personas sencillas, sin demasiada formación, como los propios apóstoles y pescadores, y grandes historiadores del mundo de la cultura, del mundo intelectual, de cualquier ámbito, pues han creído esa mentira. Fue un montaje. ¿Por qué nadie nunca lo desveló? De 12 apóstoles elegidos personalmente por Cristo, un traidor. Sobre la resurrección, nadie se retractó. Ningún discípulo se echó atrás. Y esto, bueno, parece sencillo, ¿no? Parece una cuestión de testimonio. No, sí, tal. Claro, cuando te están a punto de despellejar como a Bartolomé. Bueno, ¿qué? ¿Adjuras de tu testimonio? ¿Cristo ha resucitado? No, te despellejamos. El resto también murió con martirios similares, excepto Juan, al que le intentaron quemar, por otro lado, pero no lo consiguieron. Pues ahí en ese momento dices, mantengo mi testimonio, mantengo mi fe en Cristo, digo la verdad. Y nadie se retractó, nadie dijo, uff, qué miedo, vale, era una bromita que nos inventamos para seguir comiéndonos la cabeza entre nosotros, a ver si montábamos ahí un tinglao, nuestro chiringuito. No, me van a matar, Cristo ha resucitado y está vivo. Ni en los interrogatorios más atroces, débil o fuerte, valiente o cobarde, nadie desveló el supuesto montaje o dónde estaba el cuerpo de Jesús. ¿Hay testigos creíbles? Pues a mí como periodista esto me gusta mucho de los evangelistas, ¿no? Porque Cristo se apareció muchas veces durante 40 días. Incluso, como dice San Pablo, hasta a 500 personas a la vez. Pero los evangelios dicen que las primeras en ver a Cristo, la primera fue María Magdalena, Juana y otras más, Salomé, María la de Cleofás, María la de Santiago. Y dicen que las primeras en ver a Cristo resucitado, esto dicen los testimonios de los evangelios, fueron mujeres. María Magdalena, como digo, es la primera en verlo personalmente, pero mujeres dando ese testimonio a hombres asustados y escondidos. Estos hombres asustados y escondidos además eran judíos, con cultura judía. Y en la cultura judía las mujeres, pues ahí sí que había un machismo tremendo. Tanto es así que es que no se tenían en cuenta en un juicio los testimonios de las mujeres. O sea, un testimonio, yo he visto, una mujer ha visto asesinar a otro, no vale, no es válido su testimonio. No se daba. Y sin embargo, fijaros la veracidad de los evangelios, ¿no? Que podían haber, pues, bueno, lo vio Pedro, luego Juan, luego los 2 de Maús, luego 500 a la vez, podían haber omitido lo de las mujeres, ¿no? Las primeras testigos de la resurrección son mujeres. La mujer en el siglo I lo dice, no lo dicen los apóstoles, que no las creyeron al principio.
sino el historiador más famoso de la época, Flavio Josefo, que ya habéis escuchado hablar, y yo he mencionado ya aquí, en Antigüedades Judaicas, nos explica la consideración de las mujeres en aquella época. Los testimonios de mujeres no son válidos y no se les da crédito entre nosotros por causa de la frivolidad y la desfachatez que caracterizan a este sexo. Y va Cristo ahí, no hay mayor feminismo posible, y para una cosa tan importante, pues se presenta ante las mujeres. Para los que dicen que luego el cristianismo es, o que Cristo, por instituir solo sacerdotes hombres, pues era un machista, ¿no? No abro el melón de ese debate. ¿Por qué insisten los evangelios en decir que fueron mujeres? No favorecía la credibilidad de sus relatos, por tanto. Jesús, como os he dicho antes, se apareció varias veces, más de 500 hombres a la vez. Aparece este testimonio en 1:15, del 1 al 11 en San Pablo, en Corintios. Podían haber obviado el dato sin mentir. No hubiera pasado nada. De hecho, hay un momento en el que uno de los evangelios dice, cuando vinieron los discípulos de Maús a darles testimonio de que habían visto a Cristo, le dicen, sí, se les ha parecido a Pedro. No dicen, esta mañana, que fue esa mañana, y estaban por la tarde, cuando llegaron al atardecer, ya de noche, los discípulos de Maús, que está vivo y se le ha parecido a Pedro. O sea, ni siquiera ellos mismos mencionan a las mujeres, ¿no? Bueno, sí, también María... No, de eso no decimos. A Pedro, y eso sí que es un argumento de autoridad. ¿Qué beneficio conseguían los discípulos con inventarse esta mentira? ¿Los nombraron reyes o tuvieron poder? Uno cuando se inventa una mentira busca lo que considera un bien para él. Lo que consiguieron fue odio, persecución y finalmente la muerte. Ahí tenemos a Pedro crucificado boca abajo, a Bartolomé despellejado. Sufrieron toda clase de martirios por dar este testimonio. Segunda hipótesis. Bueno, después de la reflexión de la primera, pues ahí ya que cada uno con estos argumentos reflexione. Segunda, ¿se engañaron a sí mismos? ¿Eran unos pobres alucinados? ¿Tuvieron visiones o apariciones? Jesús no sería una visión cualquiera, aparece y desaparece, tiene hambre y come, se le pueden tocar sus heridas, se puede meter los dedos en sus llagas, en su costado. ¿Una visión se le puede tocar? ¿Un fantasma? Aquí hay un cuerpo diferente, que entra, sale, que supera las leyes físicas y temporales, pero ¿se le puede tocar? ¿Qué tipo de ente es este? ¿Qué es un cuerpo glorioso? ¿Es una alucinación? ¿Es una visión? ¿Es un fantasma? ¿Qué es? ¿Se engañaron por ello? ¿Iban a morir en nombre de una visión? ¿Tú morirías en nombre de una visión de la que dudas? ¿Tú llegarías hasta el final por una... No sabes si entre todos nos hemos sugestionado, porque estábamos tan metidos en el asunto y tan dándole vueltas permanentemente que al final se nos ha aparecido una luz y tenemos un exceso de luz que nos ha llevado a esta convicción. Unos pescadores murieron por un engaño que nadie desveló ni en las peores circunstancias, ni bajo tortura ni soborno. Ellos dicen haber visto a Jesús, haberlo tocado y haber hablado con él. Vamos a ver qué hicieron los enemigos ante todas estas circunstancias. El judío Caifás y el romano Pilatos, protagonistas del proceso. No hacen nada. Qué raro. Ni presentan el cadáver de Jesús ni otro que se le parezca. Ni a los guardias que custodiaron el sepulcro de Jesús, heridos tras un supuesto robo del cadáver. De hecho, los guardias que estaban custodiando el sepulcro se fueron al Sanedrín, a los ancianos, y estos les dijeron, vosotros nos vamos a dar dinero y decís
que os lo han robado mientras dormíais. Ahora veremos qué credibilidad tendría esto. Pero esto es lo que les dijeron. Y además esa es la versión que se extendió entre los judíos que no creían en la resurrección. Ese fue el argumento que se fue dando por Jerusalén. Bueno, tenemos dos posibilidades. Alguien ha robado el cuerpo, Jesucristo ha resucitado. Ya estamos reduciendo las posibilidades. Hemos llegado a este punto del camino en el que o alguien ha robado el cuerpo o Jesucristo ha resucitado. Y lo que tenemos es el sepulcro vacío. La prueba no prueba, que digo. O sea, va Dios y para lo más importante nos deja a los cristianos sin falta de pruebas empíricas. Pero ¿cómo podemos ir por ahí diciendo que Cristo ha resucitado sin una prueba empírica? Ahora y en los tiempos que corren, ¿no? La modernidad, el cientificismo, la prueba empírica. ¿Cómo nos dejas así, Señor? ¿Qué quieres? ¿Que se rían de nosotros por todos los lados? Lo cierto es que ya desde la segunda generación, desde aquellos que no vieron, que no fueron testigos directos de la resurrección de Cristo, que no lo vieron vivo y resucitado, todo ha sido testimonio. Todo ha sido, yo creo, lo que tú dices. Luego reflexionamos por qué Dios ha querido, por qué Cristo ha querido esto. Desde el punto de vista, yo que soy teórico del conocimiento en el periodismo, lo que se llama epistemología, una palabra muy fea, digo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea que para ir por ahí diciendo que ha resucitado tengo esto, tengo todos estos argumentos, tengo todas estas pruebas empíricas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú has querido que la prueba sea la ausencia de tu cuerpo? ¿Fue robado? Bueno, pues ¿quién lo hizo? Judíos y romanos no. La ausencia del cuerpo daría alas a las teorías cristianas de la resurrección. Sería contraproducente. ¿Robado por los cristianos? ¿Por la fuerza contra los guardias que había puesto Pilatos para evitar el robo? Aquello fue como las series del CSI. O sea, ahí se pone un sello lacrado, una piedra que no hay quien la mueva, de 1,5 toneladas, unos guardias pretorianos con una misión que tienen que, con todo el tumulto que se ha producido, con todos los problemas que se le han ocasionado a Pilatos, al Imperio Romano, toda la turbulencia del pueblo que casi se rebela y monta en cólera contra los romanos, que casi tienen una revuelta. Pues oye, ahí pones una guardia pretoriana, ¿no? Que además tiene un código militar, pues para asegurar que la misión triunfa, esa misión de custodia, y el que rompa el sello lacrado a la cárcel o más. ¿Los guardias se durmieron voluntariamente en plena misión? A lo mejor no tendría que hacer referencia a esto para no meternos en Honduras, pero dice la Escritura que los guardias quedaron como muertos. No murieron porque luego algunos de ellos fueron a los ancianos del Sanedrín. No murieron. Quedaron como muertos. No se sabe si como dormidos, como muertos. En todo caso, ¿tenía sentido que ante una misión tan importante estuvieran tan tranquilos y relajados como para quedarse dormidos? Y en todo caso, cuando el Sanedrín les dijo, aquí el dinero, decid que os lo han robado mientras dormíais, a ver quién se cree eso, cuando se lo digáis a Pilato, y no os preocupéis, que si a Pilato le llegan con la historia de que os habéis dormido, ya nosotros intervendremos para defenderos, ¿no? Pero ¿tenía sentido que se durmieran? Robado por los cristianos, unos pescadores vencieron a los soldados de la guardia. ¿Por qué no los presentaron heridos? Para decir, oye, que aquí por la noche han llegado 200 discípulos y nos han apaleado, han movido la piedra, se han llevado el cuerpo. ¿Por qué Pilatos o por qué el Sanedrín no los ha presentado heridos tras un supuesto robo con fuerza? En la lucha no hubo escándalo, no hubo testigos. Y decía, los soldados se durmieron. ¿Cómo fue posible si le estaban moviendo delante una piedra de 1,5 toneladas o tenían la conciencia de la importancia de su misión? Además, el Código Militar Romano dice, si un soldado fracasa en una misión, lo muelen a bastonazos o lo queman con su capa. Pues no estaría uno con ganas de fracasar en su misión. Si los cristianos lo robaron, ¿por qué van voz en grito por la ciudad diciendo que Jesús está vivo?
para ser los primeros sospechosos de ese robo. ¿Por qué no los juzgaron por ello? No hubo juicio por un supuesto robo. Y eso que a Pedro y a Juan los traen a capítulo, oye, no podéis seguir con estas enseñanzas ni diciendo que Cristo ha resucitado. Está muy bien, porque luego los meten en la cárcel, les dan una paliza y ellos salen diciendo, qué gusto haber sido vejados por testimoniar que Cristo está vivo, ¿no? Pero les dieron palizas antes de matarlos y antes de todos los martirios, ¿no? ¿Los apóstoles se engañaron? Pues no estaban obsesionados con la resurrección, no estaban tan sugestionados. Jesús les habló de ella solo 3 veces y no entendían lo que quería decir. De hecho, ayer leyendo, porque yo llevo ya muchos años dando esta conferencia, que siempre para mí es nueva, no solo porque sois diferentes, sino porque es nueva, siempre medito y reflexiono sobre ella. Ayer leyendo los 4 evangelios en la resurrección, en el capítulo de la resurrección en cada uno de ellos, decía Juan, yo me asomé, ¿no? Se asomó el discípulo amado y vio y creyó, cuando vio los lienzos caídos y doblado el sudario, ¿no? Bien dobladito. En un robo nadie se pone a doblar ahí todo, ¿eh? Y coloca el sudario, tal, lo pone todo. Y todavía no habíamos entendido las Escrituras. Vio, creyó, pero todavía no entendía muy bien qué era eso de que necesitaba sufrir, ser martirizado y resucitar al tercer día. No lo entendían. Hasta que Cristo les abrió el entendimiento para entender todo integralmente, todas las Escrituras, y luego ya que en Pentecostés, cuando ya entendían todo, ¿no? Todo en una unidad, todas las Escrituras. Por lo tanto, no estaban sugestionados, no lo entendían. No lo entendían del todo, ¿no? ¿Eran unos alucinados? Proyectas, cuando tú tienes una alucinación, dicen los psicólogos, que proyectas fuera lo que tienes dentro y no distingues entre el mundo exterior e interior. El deterioro mental de estos alucinados se acabó tras 40 días de apariciones y luego volvieron a ser. Nadie les llamó perturbados mentales, les prohibían, como a Cristo tampoco lo consideraron un loco, sino un blasfemo. No lo juzgaron por loco, sino por blasfemo. Ese deterioro, y de pronto ya tienes sentido común y vuelves a... Tampoco dudas de tu propia alucinación. Si tú crees que eres Napoleón, estás ahí en el psiquiátrico pensando y creyendo absolutamente que eres Napoleón, pero no dudas. Y aquí estos pues ni reconocen al principio, dudan de si es o no es. Los discípulos de Maús hasta el partir el pan no lo reconocen. Juan y Pedro, es el Señor, pero no se atrevían a preguntarle porque no sabían exactamente si era él, ¿no? O porque sabían que era él, pero no lo estaban viendo como nosotros identificaríamos a alguien que conocemos de 3 años, ¿no? Bueno, no reconocen al personaje, por tanto, producto de su mente o su imaginación. Las alucinaciones duran unos segundos o minutos, también desde el punto de vista psicológico, pero no 40 días como esta estuvo con ellos. ¿Es posible que una la sufriera y luego sugestionara a los demás? Pues vemos que 3 años después San Pablo, que lo perseguía, que perseguía a los cristianos y odiaba a los cristianos, lo vio. Y este sí que no tendría ningún tipo de sugestión personal, todo lo contrario. Las alucinaciones, como hemos dicho, nacen de dentro, de lo que uno ha vivido, sabe, pero esta alucinación, entre comillas, si lo fuera, que vemos que no lo es, dijo o hizo cosas sorprendentes, aparecía y desaparecía, comía. Por lo tanto, la hipótesis más razonable, ¿cuál es? La alucinación, en todo caso, explicaría las apariciones posteriores a la muerte de Jesús, pero no la tumba vacía, la piedra corrida del sepulcro o la pérdida del cadáver. La única hipótesis, por tanto, racional que explica todo esto es que Cristo ha resucitado. ¿Cristo ha resucitado? Bueno, pues como hemos dicho antes, la resurrección es un hecho indemostrable, empíricamente, y nos ha llegado por el testimonio vivo de quienes la vieron, pero tampoco pudieron demostrarla. Ya los primeros tampoco pudieron demostrar a quien no habían visto a Cristo resucitado. Esto no nos ocurre a nosotros, les ocurre a los primeros discípulos que vieron a Cristo en directo, en vivo. Y hay un proceso espiritual en esos 40 días, desde la resurrección hasta la ascensión, tremendo, tremendo. O sea, ellos
Por eso los episodios de la resurrección son tan... No tengo un adjetivo, pero hay un proceso espiritual en el proceso de creer que Cristo resucitado y está vivo para los primeros apóstoles que lo vieron y que lo tocaron. Pero bueno, eso ya os lo dejo a los que quieran oración, reflexión y búsqueda, ¿no? Sin embargo, tampoco nadie ha demostrado la falsedad de la resurrección de Cristo. Cierto es necesaria la fe. Hemos visto muchos indicios racionales que apoyan la hipótesis de la resurrección. Es, no obstante, necesaria la fe. La confianza en la verdad de lo que dijo e hizo Jesucristo y en el testimonio de sus testigos, de la Iglesia, de la que luego nos hablará Rocío, que testimonian que Cristo ha resucitado, está vivo y que llevaron eso hasta sus últimas consecuencias, hasta morir por Él y por dar ese testimonio. Esta imagen, esta mirada, a mí es una mirada que podría ser perfectamente la mirada de Cristo a Pedro cuando le niega 3 veces, una mirada de misericordia. Parece un poco triste, pero al mismo tiempo es como si me dijera lo que a lo mejor, o de la manera en la que miró a Tomás, ¿no? O sea, Tomás estuvo con él 3 años. Y Jesucristo se aparece ese atardecer a los discípulos encerrados, metidos ahí por miedo a los judíos, pero no estaba Tomás. Y lo ven, lo tocan, y durante 8 días le dicen a Tomás, el mellizo, Tomás, hemos visto a Cristo resucitado. Y Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. 8 días diciéndole, tío, que somos nosotros, que llevamos 3 años viviendo de todo. ¿No nos crees? ¿No confías en lo que te estamos diciendo? Que no. Que si yo no meto mis dedos en sus clavos, si no me meto mi mano en su costado, no creo que Cristo ha resucitado. Pues si no lo crees tú, ¿quién va a confiar en nosotros? Que además nos ha dicho que empecemos ya a anunciar la conversión, el perdón de los pecados y a decir que está vivo. A los 8 días, Cristo se vuelve a aparecer y está Tomás. Y le dice, Tomás, ven aquí, mete tus dedos en mis clavos, en las llagas de mis clavos, y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y responde Tomás, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Vaya confesión de fe. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Porque me has visto, has creído. ¿Por qué, Señor, si tú eres Dios, nos pides fe? Y yo he reflexionado muchas veces, ¿no? Y me salió una frase, tampoco es intelectual, pero creo que es existencial, ¿no? Yo creo que Cristo, en el plan de Dios para salvarnos, Él sabe que conoce nuestro corazón y conoce nuestra manera de conocer y sabe que la certeza interior que proviene de la confianza en alguien que sabemos que nos ama es mayor que la que es capaz de darnos lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Repito, la certeza interior que proviene de la confianza, porque la fe es confianza, no es convencimiento, o no es solo convicciones, es confianza en alguien. La certeza interior que proviene de la confianza en alguien que sabemos que nos ama es mayor que la que es capaz de darnos lo que hemos visto con nuestros propios ojos. O sea, Dios sabe que no hacen falta pruebas empíricas para tener una certeza interior tan grande como para morir por Él.
y para morir por ese testimonio. Tú sabes que tu madre te ama. ¿Puedes demostrarlo empíricamente? No. ¿Ella ha hecho muchas cosas y muchas acciones que tú puedes mostrar como pruebas? Sí, y hay gente que hace pruebas que parecen de amor y eso es por puro interés. Pero tú confías en muchas cosas de tu vida con una fe natural, sin comprobarlas empíricamente, porque quien te lo ha dicho, confías en él. Claro que tienes que verificar. Yo a mi madre sé que me quiere, pero cuando me manda 20 bulos diarios por internet, por WhatsApp, pues eso sí voy a comprobarlo, porque sé que tengo que verificarlo, pero si me dice que me quiere, no tengo que verificarlo, ¿no? Y si me dice otras muchas cosas que se desprenden de su amor por mí, no tengo por qué verificarlo. Pero en todo caso, Tomás, tú que me has visto hacer milagros, tú que me has visto caminar por encima del agua, tú que has visto que a mi lado los sordos, los ciegos, los paralíticos, los leprosos se levantaban, tú que has visto todos esos signos que has estado pidiendo esta semana, todos esos signos empíricos, te los he dado, los has visto. Y esta semana has sido como los fariseos, que delante de ellos levantaba a un hombre y le decía que se tomara su camilla y se fuera, y estaban pensando en si era sábado o si yo era el demonio. Y me pedían un signo. Yo que soy el signo del amor de Dios. Yo que estoy aquí presente y soy el Hijo de Dios encarnado. Y ¿me estáis viendo? ¿Me estáis viendo hacer cosas que nadie ha hecho? Porque no solo te digo levántate, toma tu camilla, sino que tus pecados son perdonados. Y estáis diciéndome, ¿qué signo nos das? Y no tendréis más signo que el de Jonás, les decía Cristo. ¿Y cuál es el signo que se le dio a Nínive? ¿Os convertís o perecéis? Vosotros, fariseos, si no vais por el amor, ¿qué os queda? Hacer lo que hicieron en Nínive, convertirse, ponerse de saco y sayal y a rezar. Yo estoy predicando la conversión para el perdón de los pecados. Mis discípulos también. Pero ¿qué más signo queréis si os hago milagros? Estoy yo aquí y seguís sin creer. Tomás, tú que me has visto hacer lo que he hecho. Tú has estado conmigo. Señor mío y Dios mío, hasta la muerte. Bueno, esta imagen para mí es la conferencia, más que todo la anterior, que sirve para descartar una variable, y es que no digan por ahí que nosotros creemos en la irracionalidad, en lo que es ilógico. No, el mensaje evangélico y la verdad de Dios resucitado es profundamente científica, profundamente lógica, pero no es una ciencia empirista ni es una demostración que a veces no nos sirve para nada. Creemos en lo que vemos en la televisión, lo vemos con nuestros propios ojos, nos pueden engañar. Hasta David Copperfield o los magos del hoy nos pueden engañar a nuestros sentidos. Pero Cristo, no. La certeza de que nos ama nos lleva mucho más lejos. Aunque, si queremos signos, también nos los va a dar. Si queremos signos sensibles, no sé si sois más, menos creyentes, pero yo tengo la experiencia de que a lo largo de mi vida Dios me ha dado muchos signos. Sensibles y no sensibles, los más profundos no sensibles, de que existe, y no solo de que existe, sino algo todavía mucho más importante, de que le importo. Y de que estos signos de encarnación, de muerte, de resurrección, son signos de amor de Dios y de amor de Cristo. Gracias. Javier, una pregunta. ¿Tú crees que somos más tontos los cristianos que, en caso de que no se dé la resurrección, que los musulmanes o que los budistas o que los hinduistas o que los aztecas o que el resto de la gente que ha creído en un Dios? O sea, ¿por qué vamos a ser más tontos un cristiano? Ya sin plantearme hablar de la resurrección. Me refiero en el punto de la creencia en un Dios. Nosotros creemos en un Dios que es Cristo, pero ¿por qué somos más tontos que el resto de los creyentes? No he reflexionado sobre una posible competición de tontos, de a ver quién es el más tonto. No sé si me consolaría saber que soy más tonto o menos tonto que otros. No, O sea, pero no se diferencia la religión cristiana del resto de religiones en los que afirman que hay una deidad única, hay un solo Dios, solo por el tema que, no digo solo, pero desde un punto de vista de creencia y de religiosidad y de anhelo de espíritu humano,
no es muy distinta a las otras cuando hablan de un solo Dios, ¿no? Es evidente que es muy diferente creer que se ha hecho hombre, pero en la creencia, digamos, en un único Dios es algo muy generalizado en lo que es o sea, que es, digamos, que esa parte, digamos, de que seríamos mucho más tontos o que los cristianos no nos diferenciamos del resto de los creyentes en un único Dios, ¿no? O sea, intento encontrar una respuesta para ti, ¿no? Y no la tengo fácil. O sea, yo creo que nosotros, a diferencia de otras religiones, por lo menos es lo que yo experimento, es que nosotros tenemos un Dios concreto. Entonces, nuestro Dios ha encarnado. O sea, nuestro Dios no es un Dios abstracto, es un Dios que se ha hecho hombre, que ha experimentado nuestra propia vida, que no podemos decir que nada de lo que ocurrió, que le ocurrió a él, a su madre, a su padre, en la tierra, ¿no? A José, no sean cosas que no nos pasan a nosotros. O sea, Dios, el Dios cristiano, que ese es el Dios único y verdadero para mí, se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre y ha padecido, ha vivido, ha sudado, ha comido, ha tenido hambre, ha tenido sed, ha tenido sueño, ha sufrido, ha tenido un dolor inmenso. Nadie creo que haya sufrido una muerte tan ignominiosa desde el punto de vista moral y físico, pero más allá de hacer competiciones sobre eso, creo que nadie que busque una respuesta sobre el sentido del sufrimiento pueda decir Cristo no lo pasó. A una madre que se le muere un hijo no puede decir que la Virgen no pasó un sufrimiento tremendo, ¿no? Entonces nuestro Dios es un Dios concreto, y ese Dios concreto es porque es un Dios que se ha manifestado de una manera, se ha encarnado, ha venido a buscarme. El sentido busca al hombre, ha venido a buscarme. O sea, el amor de Dios es que viene a buscarme cada día de mi vida, pero ha venido históricamente, ha venido a ponerse, a explicarme que puede acompañarme en el camino, que quiere acompañarme en el camino, que además me pide que le acompañe en el camino, ¿no? Que le ayude a cargar esa cruz para la redención y su plan de salvación. Bueno, cuando las cosas son más concretas y luego son falsas, ¿no? Con todo este aparato, ¿no? Doctrinal, evangélico, testimonial y de acción, ¿no? En su propia vida, su ejemplo y lo que dijo, ¿no? que toca el corazón, que da respuesta al corazón humano. La revelación, tanto los salmos como cualquier libro del Antiguo Testamento, como los evangelios, nos hablan, nos dan respuestas. Si todo eso es mentira porque la resurrección no ha ocurrido, pues yo no sé los demás, pero yo me sentiría especialmente tonto. O sea, igual que hay una grandeza tremenda y una coherencia interna tan grande, pues sentiría, experimentaría que soy un gran engañado. Un gran engañado, hasta capilarmente engañado, ¿no? Hasta el tuétano. No sé si eso puede ayudar. Sí. Y luego, otra reflexión respecto de lo que es la resurrección de Cristo, yo creo que no es que falten datos empíricos, ¿no? Porque datos empíricos, hay muchas otras situaciones históricas en las que hay menos evidencias empíricas de las que hubo de la resurrección de Cristo, en las que simplemente no dudamos de ella y las consideramos ciertas porque no implican nada para nosotros. Yo creo que el problema de buscar tanto demostración de lo que es la resurrección de Cristo está en la conferencia anterior de Pablo, ¿no? En que ese dato implica una importancia vital a mí a día de hoy, no lo que ocurrió hace 2000 años, ¿no? O sea, tampoco se duda tanto acerca de la resurrección de Lázaro, porque, bueno, ¿para qué voy a preguntarme tanto sobre la resurrección de Lázaro si me tengo que preguntar sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Que ya si la resurrección de Cristo es cierta, pues todo lo anterior también lo es, ¿no? Entonces yo creo que no es que falte tanta evidencia empírica, porque muchas de las evidencias históricas que consideramos reales a día de hoy las tenemos con menos pruebas empíricas, porque son todas de testimonio lo que había en su momento para creértelo hoy, sino porque, ¿no?, el impacto que tiene ese acontecimiento histórico en mí hoy, ¿no? Y por eso buscamos algo que nos demuestre a día de hoy, por eso buscamos los milagros de Lourdes. Yo quiero el milagro de hace 15 días, o quiero el milagro de... porque eso, o quiero encontrarme en la situación en la que el cuerpo de Cristo de repente se transforma en la sangre y en el corazón de Cristo con milagro eucarístico, porque eso me hace ver a mí hoy ser un testigo de esa realidad, ¿no? Ser como Tomás, poder meter el dedo en la llaga en ese momento. Y por eso busco el milagro hoy para mí,
por el impacto. Entonces, no creo que haya tanto problema en considerar el evento histórico, que sí, pero yo creo que es queremos muchas más pruebas de lo que exigimos a muchos otros acontecimientos históricos sobre los cuales hay menos evidencias, ¿no? Yo me voy a atrever a hacer otra pregunta. Lo primero, agradecerte, Javier, porque me has iluminado en una cuestión que es uno de los puntos flacos que yo me he encontrado siempre, ¿no? Soy creyente, creo la fe me ayuda muchísimo, científico, pero siempre me pregunto si Jesús o Dios se encarna en el siglo I, joder, qué suerte tienen los del siglo I, porque se encarna en ese momento. Porque no se encarna si verdaderamente quiere transmitir este mensaje de salvación todos los fines de semana de 6 a 8, porque sería muchísimo más interesante para todos, lo tendríamos todos más claro, seríamos todos más... Bueno, pero tú creo que lo has dicho muy bien con esa frase que has mirado en el móvil que luego te voy a pedir, ¿no? Es decir, no es cuestión de creer en lo que estás viendo, sino probablemente un camino de crecimiento personal para llegar a esa convicción a través de que tu corazón te está llevando ahí, ¿no? Probablemente si Jesús encarnara los sábados de 6 a 8 estaría compitiendo con el partido del Madrid. Diríamos, mira, se ha encarnado a las 6, pero yo ya me voy porque no llego al Bernabéu, ¿no? Entonces acabaría siendo probablemente un acontecimiento que no tendría ningún valor o que perdería su esencia, ¿no? Entonces, alguna vez me han preguntado también algún alumno, ¿por qué no hay milagros todos los fines de semana también? ¿Por qué la Virgen no se aparece en la Basílica de San Pedro los jueves por la tarde y así todo el mundo creerá que la Virgen existe o existió o es importante? Bueno, pues creo que tiene todo mucho que ver con lo que has contado que me ha encantado. Simplemente. Muchas gracias. Los milagros, yo creo que el sentido de los milagros, o sea, los milagros que ocurran hoy en día, o que ocurren hoy en día, son apoyos a la fe. Pero no creo que conviertan a mucha gente. Ni siquiera el que va a un exorcismo y experimente que el demonio está ahí. Yo conozco a gente que no me parece el mejor apostolado, pero bueno, hay gente que le puede ayudar. Han tenido mucho miedo, pero no les he visto que se hayan convertido, ni que haya cambiado su vida. Pero los milagros que hacía Cristo no los hacía para tirarse el pisto. Es decir, aquí soy Dios, ¿no? Efectivamente, si no me creéis a mí, por lo menos, oye, ya que sois tan racionalistas, os he dado el signo empírico, creer en mis obras, ¿no? Y que esas obras no las puede hacer cualquier hombre, tienen que venir de Dios, ni por esas. Entonces a mí cuando la gente me habla de milagros, pues bendito sea Dios si te regala uno. Pero lo que Cristo quería hacer, y no creo que le esté malinterpretando, es los signos eran signo de algo más, eran signos trascendentales. Entonces, lo más importante no era el signo, sino el sentido. A mí se me refleja muy explícitamente o sea, yo hago esto para que entiendas esto. O sea, puesto que es más difícil perdonar los pecados, que solo con decirlo, pues, bueno, se perdonan o no se perdonan. Para los fariseos, solo Dios podía, para los judíos solo Dios podía perdonar. ¿Quién es este para decir que Él puede perdonar los pecados? Está blasfemando delante de mí, ahí en la cabaña de Pedro, en la casa de Pedro. Y les decía Jesús, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados son perdonados, o a un minusválido de toda la vida, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que creáis que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. No lo hizo para que todo el mundo... Lo hizo para que la gente supiera que Él era capaz de decir eso y capaz de hacer eso y mucho más. Y para que lo vierais, pues tú levántate. O sea, es fácil decirlo, pero no hacerlo. Y lo otro también es fácil decirlo, todavía más difícil, que solo Dios puede perdonar los pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Entonces los milagros son un signo más. El signo solo es el principio del conocimiento. Pero si tú no entiendes el significado que eso tiene y el sentido que tiene para tu vida, cómo te afecta a ti eso que ha hecho Cristo para tu propia vida, entonces sirve de poco. Es simplemente la primera fase del conocimiento. Pero se queda... ¿Cuántos datos tenemos hoy? El Big Data.
malinterpretados, manipulados, manipuladores, y no sirven para nada más que para engañar. Entonces ese es el sentido y el lugar que le doy a los milagros. Muy importantes y está muy bien, pero no. Son un complemento a nuestra fe. Que además es un complemento que para mí no sustenta mi fe para nada. Quien se apoya en los milagros, pues ojo, bueno. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Yo tengo una pregunta doble. Por una parte, bueno, me ha gustado mucho esto que comentas de los milagros, yo estoy de acuerdo. Y vamos, de hecho, probablemente si viniese Jesús hoy en día y empezase a hacer milagros, dirían que pues, es la IA y que han hecho un vídeo editado o lo que fuese. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Es una doble pregunta una que me hago a mí mismo joder, porque yo ahora mismo no estoy, no sé si aquí hay más gente, pero yo no estoy en modo creyente, estoy intentando buscar. Entonces, si Tomás, que vio todo eso, no creyó y necesitó ese signo para decir, venga, esto es real, es como, joder, a ver si a mí me lanza un cable, porque estoy en la misma situación y no he visto ningún signo nunca jamás en mi vida, ¿no? Entonces, debe ser muy difícil creer, pues por eso admiro mucho a la gente que cree. Y luego, por otro lado, que es lo que más me cuesta para creer, es, vale, pues la pretensión de Jesús, soy Dios, he resucitado, fenomenal, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios en este mundo? Porque no creo que es fácil, pero con todo lo que estamos viendo de la búsqueda del sentido y tal, que tú quieres llenarte, al final cuando de repente algo parece que te da una respuesta y que te lo puede llenar, es fácil intentárselo creer porque te da una esperanza, que es muy bonito y por tanto vives más en paz pensando que vas a resucitar o pensando que vas a morir y ya está, ¿no? Entonces, ¿dónde está Dios en el mundo? Porque yo no lo veo. ¿Dónde está Dios en este mundo? ¿Dónde está Dios para los musulmanes, los indios, la gente que vive en la selva? O sea, que hay muchísima gente que ni conoce a Jesucristo, cuando la pretensión, entiendo que Jesucristo es amar a todo el mundo. Por lo tanto, en esa pretensión de Dios, en esa racionalidad, que me parece que tiene muchas cosas que tienen sentido, no veo la racionalidad entonces del mensaje de Dios y de tal en el mundo de hoy en día. Yo no lo encuentro. Ni en mi día a día, ni en el mundo en general, con todo el sufrimiento y todo eso. Entonces, bueno, por saber qué piensas tú al respecto. Pues mira, Daniel, ¿no? Es que no te identificaba bien, pero además, como te di unas clases una vez, ahora al principio no sabía que eras tú. Y aparte me da la luz directamente. Si yo pretendiera responder a la pregunta que tú has hecho, ¿dónde está Dios en este mundo, no? Esa pregunta se la ha hecho todo el mundo de a pie, sobre todo cuando ve el sufrimiento y el dolor en el mundo. Pero recuerdo, pues todo está en nuestra mente y en nuestra corazón, el Holocausto como un gran ejemplo paradigmático del horror, ¿no? Del hombre, hasta dónde puede llegar el hombre, ¿no? Y ahí estaba Benedicto XVI preguntando, ¿dónde estaba Dios? ¿No? Es una pregunta que te abre al misterio, e intentar dar respuesta a eso es pretencioso, por lo menos, cuanto menos. Y además yo creo que es una respuesta que tiene que darse uno personalmente. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Cristo grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que por otro lado es el comienzo de un salmo que termina de otra manera, ¿no? Mostrando su esperanza ante que Dios está con él y que confía en él y que en sus manos se encomienda, ¿no? Pero ese comienzo también es una frase de Cristo, ¿no? Ese sentimiento de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Dios, el Hijo de Dios, es una pregunta que solo nos puede abrir al misterio y que tenemos que, sobre todo cuando nos dan golpes, la vida nos da golpes, ya sea personales o que veamos el horror y nos lleve a la confusión y a la incomprensión, es una pregunta muy legítima. No puedo decirte muchas más cosas al respecto, pero según ibas hablando, decía, es que la fe, tú puedes admirar a quien quieras, pero la fe es un don. La fe es un don, es una gracia, un regalo que no sabemos a quién se los da Dios y por qué. Tampoco podemos entrar en ese misterio, pero ¿por qué no veían a Cristo como Hijo de Dios quienes veían sus milagros? ¿Por qué Tomás no quería creer, habiendo
vivido y pasado todo lo que pasó y cómo conoció a la verdad de cerca durante 3 años, que lo que sabemos son pocas cosas. Dice Juan en su última línea del Evangelio, si yo contara solo de los 40 días, detalladamente todo lo que hizo el Señor, no habría libros en el mundo para llenar de relatos, que no solo es el relato, sino de reflexión personal, de meditación espiritual, de camino existencial, ¿no? Para saber lo que Dios nos trajo con su Hijo y con su mensaje de revelación. Entonces, ¿por qué no reconocían a Cristo resucitado los propios apóstoles al principio? Porque hay un camino esos 40 días hasta que ya en Pentecostés empiezan como locos, ya lo entienden todo, el Espíritu Santo les revela todo, ya se completa la revelación sobre ellos y empiezan a morir por Cristo y a dejarse apedrear como San Esteban y decir, os perdono, ¿no? Y que sea una muerte y un proceso muy parecido al de Cristo. Pues el Espíritu Santo es el regalo de Cristo y es el regalo de Dios que nos deja. Cuando Él se va, nos deja el Espíritu, que lleva a la Iglesia, que lleva al ser humano, que te acompaña hasta el último día, que te inspira, que hace emociones, que te ilumina el entendimiento de la cabeza y del corazón. Pidámosle, Señor, al Señor que nos dé eso para entender. Y que nos dé una mirada que nos permita ver a Cristo ahí, y a Dios ahí, y a Dios hecho hombre ahí, donde parece estar muy escondido, y no hacer nada. Que nos ayude a ver dónde está el bien que Dios saca de ese mal tan horroroso que se produce en el mundo. Y se puede ver, y Dios nos da signos, y a lo mejor son unos signos que llegan tan lejos en nuestro corazón, pero no tanto como para coartar la libertad que Dios nos ha dado, ¿no? Para creer en Él, para aceptarlo o no, para entenderlo o no, o hay que entenderlo todo o es una cuestión de amor, ¿no? Porque al final, si no es una cuestión de amor, yo aquí puedo decir, ahí está mi hijo, sabe que soy un energúmeno, un patán, que meto las patas todos los días, aunque luego, no, papá, no es... Sí, hijo, sí. O sea, si esto no me lleva a amar, si esto no me lleva a intentar volver, levantarme, por amor a Dios, si no comprendo el amor de Dios, ¿no? Sí. Si no comprendo que Dios me ama, si no comprendo y no experimento y siento y pienso que todo esto es una búsqueda, que nos fuimos del paraíso y Dios se ha pasado el resto del tiempo, que nos hizo con libertad y decidimos que no y lo decidimos cada día en nuestra vida, rechazarle, y que desde el momento, dice, vale, nos hemos ido del paraíso, vale, pues yo a partir de ahí voy a buscaros. Y me tengo que encarnar, me encarno, me tengo que nacer, nazco vulnerable en una choza ahí con frío, tengo que poner ahí a comer, a andar, a aguantar a estos que son duros de servir y por más cosas que hago no entienden ni el día anterior, todavía no se han enterado de nada, o me traicionan o se van o no sé qué, no se enteran de nada, no hay manera. Nosotros somos así. Por más signos, gozo interior, personas que Dios nos ha puesto a nuestro lado, maravillas que hemos visto, al día siguiente, si tengo que elegir entre esto que me satisface y esto que es seguir a Cristo, que al final me va a dar un gozo interior mayor, pero mi debilidad y mi vulnerabilidad y mi tal me lleva por el otro lado, por la búsqueda del placer, por la búsqueda del poder, del reconocimiento, del dinero, de lo que sea. Pues yo digo, Señor, si tú me has dado tanto y qué desagradecido soy. Yo mi seguridad y mi que poca que tenga es en el Señor. Yo me puedo gloriar de algo, de nada, del Señor. ¿Por qué? Porque sé que ha hecho cosas en mi vida. Y aquí estoy gracias a las personas que ha puesto en mi vida, a los testigos, a la Iglesia, maravillosas, personas maravillosas, de mi familia y todos mis compañeros y hermanos en la fe, que son un regalo. Esta universidad es un regalo inconmensurable, de personas que se han dejado, que no han entendido muchas veces, pero se han dejado traer, ¿no? Han sido llevados, pero han venido, como decía el padre Florencio, no hace mucho en una conferencia, ¿no? Bueno, se pueden decir 1000 cosas, ¿no? Tantos libros se podrían escribir, pero ante la respuesta que tú has hecho, silencio.
Ojalá, pues, Dios te está llevando por un camino y pues recórrelo con Él, ¿no? O Él lo recorrerá contigo. Pero bueno, Dios, a Cristo no se le pierde ni uno, excepto el hijo de la perdición. No se le pierde ninguno. Quiere hacernos felices a todos. Gracias.